Mira estos vídeos. Son animaciones que están funcionando muy bien en YouTube, TikTok e Instagram. Son mucho más fáciles de crear de lo que piensas, usando la IA, claro. Te voy a mostrar cómo he convertido Notebook LM en una máquina para crear este tipo de animaciones. Por si no lo sabes, Notebook LM es una herramienta de inteligencia artificial de Google que vas a poder utilizar gratis. Aunque ahora ya no se llama Notebook LM, sino Gemini Notebook. Bueno, pues no perdamos ni un segundo más y vamos a verlo. Accedemos a Notebook LM o Gemini Notebook. Debajo del vídeo en la descripción te dejo un enlace. Creamos un nuevo cuaderno. Le ponemos nombre. Aquí arriba. Máquina de animaciones de papel en capas. A continuación vamos a utilizar este Master Prompt para decirle a Notebook LM qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Lo copiamos todo. Control C para copiar. Si me sigues habitualmente ya sabes que este prompt te lo voy a dejar debajo del vídeo, pero no en la descripción, sino en el primer comentario, en el comentario fijo. Y si no me sigues y te gusta la IA, pues suscríbete ya. Este prompt lo vamos a añadir tanto en las fuentes como en la personalización del chat. Vamos a verlo. Primero lo añadimos a fuentes. Hacemos clic en añadir fuentes y a continuación le damos a texto copiado y pegamos el prompt. Control V. Ya lo tenemos aquí pegado completo. Y le damos a insertar. Y ahora vamos a añadirlo a la configuración del chat. Para eso hacemos clic aquí donde dice configurar cuaderno y a continuación donde dice define el objeto, el estilo o el rol de la conversación, le damos a personalizado y pegamos aquí el prompt también con control V y le damos a guardar. En cuanto comencemos nuestra conversación a través del chat con Notebook LM, este nos va a proponer automáticamente 10 ideas de vídeos optimizados para esta tipología de animaciones de papel por capas, donde se va a maximizar el ASMR visual y también la retención. Vamos a comenzar la conversación, por ejemplo, le ponemos hola. Y aquí tenemos la respuesta de Notebook LM. Como os he comentado, nos da 10 ideas, ¿vale? Esto sería una idea. Por un lado tenemos el título, el refugio del zorro estelar, luego la emoción clave, esperanza y protección, y a continuación una descripción de este vídeo. Y como veis, pues tenemos aquí la idea 2 y el resto de ideas, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a elegir esta, la idea 10. Y lo que nos va a proporcionar Notebook LM son dos prompts en inglés porque funcionan mejor. El primero es para crear el panel de viñetas o storyboard, ¿vale? Que sería todo esto de aquí. Y a continuación tenemos otro prompt que sería el de generación del vídeo. Oye, Joaquín, imagina que no me gusta ninguna de las ideas que me ha propuesto Notebook LM. ¿Qué puedo hacer? Pues pídele otras 10 ideas. ¿Vale? Dame 10 ideas más. Y Notebook LM, que es muy obediente, nos da 10 ideas más. Oye, Joaquín, pero imagina que es que yo tengo ya una idea propia que me gusta mucho. ¿Puedo decirle a Notebook LM que genere los prompts para esa idea? Pues lo que tienes que hacer es darle tu idea a Notebook LM, pero espera, fíjate cómo describo colores, tipo de papel, si tiene textura o no, fíjate. Tengo una idea propia, el título El astronauta en Marte y la descripción un astronauta de cartulina azul junto a una nave espacial, módulo de descenso de papel con capas blancas, negras y rojas. El fondo, fondo paisaje marciano con rocas de papel texturizado rojo, cielo papel rojo claro y sol grande de cartulina amarilla. Le doy a enviar y aquí tenemos la respuesta de Notebook LM, que es lo que nos hace falta, los dos prompts. Por un lado, el del panel de viñetas o storyboard, que sería este de aquí, hasta aquí.
Y a continuación el prompt de generación del vídeo, que sería todo esto. Mira lo que acabo de hacer con Tat AI. He generado una canción y un vídeo musical. Y una sombra con ojos de luna vino lentamente a caminar. Las montañas cambiaron de nombre, el mar empezó a respirar. Esta herramienta tiene un montón de funcionalidades diferentes, pero yo me voy a centrar en las dos que más me gustan. Funcionalidad música IA. Nos permite crear canciones con o sin voz, canciones desde cero o a partir de una canción que le subamos de referencia. Vamos a utilizar la opción de modo personalizado. Voy a pegar una letra surrealista que he generado con ChatGPT sobre un eclipse lunar. A continuación vamos a seleccionar estilos, le damos a ver más y aquí en género vamos a alternativo, también electrónico, en onda vamos a ir a oscuro, perdido, confundido, instrumento, escena, ritmo y tempo, no vamos a seleccionar nada. A continuación, en la duración de la canción vamos a elegir 1 minuto y en ajustes avanzados vamos a elegir voz de hombre y le damos a crear. Se han generado 2 canciones, voy a descargar esta que es la que más me ha gustado. Y a continuación nos vamos a esta opción IAMV que nos sirve para crear vídeos musicales, narrativos, con sincronización labial, coberturas de discos, etc. Vamos a dejar esta opción de sincronización labial y voy a subir la canción que acabo de generar. Ya tengo la canción subida y ahora subo una foto mía. Y a continuación subo una imagen que he generado con Gemini. No voy a describir la escena, a ver lo que hace la inteligencia artificial 16.9, 1080 y le doy a crear. Vamos a ver un extracto del resultado. El sol se puso un sombrero de humo, la tarde perdió su dirección, los pájaros guardaron sus alas en el bolsillo de una canción, la ciudad se volvió de papel, los relojes dejaron de andar y una sombra con ojos de luna vino lentamente a caminar. Las montañas cambiaron de nombre, el mar empezó a respirar y alguien gritó desde el cielo. Hoy la luz... Ya no es solo generar música como hacen algunas IAs, es que Tat AI lo hace todo. Debajo del vídeo te dejo un enlace para acceder ya a la herramienta. Y pon en los comentarios qué bueno Tat AI para participar en el sorteo porque la herramienta ofrece a 2 de vosotros un plan estándar durante un mes totalmente gratis. En primer lugar, vamos a generar el panel de viñetas o storyboard, para lo cual lo que tenemos que hacer es escribir en el chat esto, crea esta imagen, 2 puntos, y a continuación copiamos el prompt para crear el panel storyboard, que es todo esto de aquí, hasta aquí, copiamos, control C y pegamos. Y le damos a enviar. Y ya tenemos aquí abajo a la derecha nuestra imagen generada. Hacemos clic, vamos a ponerlo a tamaño completo y como podéis observar aquí tenemos nuestro panel de viñetas o storyboard. Descargamos la imagen haciendo clic en los 3 puntitos y descargar. En el caso de que en tu país no esté liberada aún la última versión de Notebook LM y no se te haya generado la imagen, no te preocupes. En ese caso, ve a infografía, haces clic en el triangulito, pones vertical y aquí pegas el prompt y le das a generar. Y ya tenemos aquí el resultado. Si en tu caso te aparece algún texto en la infografía, no te preocupes porque luego al generar el vídeo en el prompt ya se especifica que no se añada ningún texto. Para descargar la infografía, 3 clics en los 3 puntitos y descargar. Pues es hora de crear el vídeo. Vamos a crear 2. Uno utilizando la imagen de referencia que hemos generado a través del chat y por otro lado un vídeo utilizando la imagen de referencia de la infografía. Para la generación del vídeo vamos a utilizar Google Flow. Debajo del vídeo en la descripción te dejo un enlace.
En Google Flow cada día vamos a tener 50 créditos o puntos para crear vídeos. Eso por cada cuenta de Google que tengas. Si tienes 5 cuentas de Google, pues tendrás 250 créditos cada día. Y para que te hagas una idea, cada vídeo va a consumir unos 15 créditos. Este vídeo que estamos viendo no es un tutorial de Google Flow. Si quieres, al final de este vídeo te voy a dejar otro donde explico paso a paso todas las funcionalidades de Google Flow. Para generar el vídeo vamos a utilizar el agente o asistente. Para eso simplemente asegúrate, fíjate aquí, de que tienes seleccionada la opción de agente. Y ahora vamos a confirmar que tenemos configurado en el agente el modelo Omni de vídeo, Omni Flash. Para eso hacemos clic aquí en ajustes y nos fijamos que aquí esté seleccionado Omni Flash y le damos a guardar. A continuación vamos a subir la imagen de referencia, hacemos clic en el más y a continuación subir archivos multimedia. Seleccionamos la imagen, le damos a abrir y le damos a añadir a la petición. A continuación volvemos a Notebook para copiar el segundo prompt que nos dio Notebook LM, que es el prompt para crear el vídeo. Lo copiamos todo hasta aquí, control C. Ahora pegamos el prompt, le damos a enviar y abrimos haciendo clic aquí esta ventana donde la gente nos dice que este vídeo va a consumir 15 créditos, le damos a aprobar. Ya lo tenemos, voy a descargarlo y os lo muestro. He generado otro vídeo siguiendo exactamente el mismo proceso, pero utilizando como referencia, en vez de la imagen que generamos en Notebook LM, la infografía. Déjame en los comentarios cuál de los dos te ha gustado más. Si queremos una animación más larga, pues podemos generar varias utilizando Notebook LM y Flow, siguiendo exactamente el mismo proceso que hemos hecho, y luego ponerle una música de fondo y montarlas todas en CapCut o en cualquier otro editor de vídeo. Para generar la música vamos a utilizar esta herramienta que no sé si la conoces, que se llama Flow Music. Estoy dentro de Google Flow. Y fijaos que aquí tenemos el botón de Flow Music. Esta herramienta también la vamos a poder utilizar gratis. Tenemos créditos gratuitos cada día con cualquier cuenta de Google y vamos a escribir el prompt. Fijaos, esto es lo que quiero. Pista instrumental suave y relajante para un vídeo de Papercraft. Guitarra acústica delicada, piano sutil y colchones de sintetizador ambiental cálidos. Estilo minimalista, pacífico, acogedor, tempo lento, mezcla limpia. Y le damos a enviar. Se han generado dos canciones. A mí me gusta esta de aquí más. Perfecto. Para descargarla, clic en los tres puntitos, luego a Download y después MP3. Para terminar, utilizo CapCut, aunque tú puedes usar el editor que quieras. He subido 3 vídeos y la música. Ajusto y le doy a exportar. Hago clic en exportar y aquí tenéis el resultado final. Llegamos al final del vídeo, pero no te vayas todavía. Por aquí te dejo el tutorial que te he prometido de Google Flow. Por aquí te dejo un vídeo específico sobre una herramienta increíble de Google Flow para crear storyboards. Y por aquí te dejo también, por si lo necesitas, un tutorial de Notebook LM. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.